Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del bororó, hablando del escándalo, hablando del drama, hablando de la situación bochornosa por la que están pasando ahora mismo las gentes divinamente, caray, las gentes de bien, carachas, con la captura del señor Iván Name y la captura del señor Andrés Calle, que porque, ay no, pero cómo los van a coger a ellos, si ellos son gente tan de bien, gente tan buena, gente honrada, gente trabajadora, gente que se oponía a las reformas de Gustavo Petro allá en el Congreso de la República, el señor Iván Name, presidente del Senado, y el señor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, uno del partido Alianza Verde y el otro del Partido Liberal. Es que cómo puede ser posible que un político en Colombia, criado en las familias de bien y nacido para gobernar, esté robando. Eso no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso es una obra de la izquierda castrochavista y comunista? Pues señoras y señores, va a ser que no, porque nuevamente caen, nuevamente se desmorona, nuevamente tienen que ver estos políticos tradicionales enmermelados de la burocracia y del nepotismo en Colombia, nuevamente se van directo a la guandoca. Y esto ocurre en el gobierno de Petro, pero también ocurre en el gobierno de Duque, ocurre en el gobierno de Santos, ocurre en el de Uribe y en todo lado, porque resulta que las gentes de bien, caray, nacieron fue para coger el billete de los colombianos y quedarse con él. Ayer les llegó la policía, a uno le llegó al Congreso y al otro le llegó a la casa y les dijeron: venga, háganme el favor y a responder por esta platica que desaparecieron. Y ustedes estarán en sus casas pensando: pero ¿cómo así que un caso de corrupción en el gobierno de Petro? ¿Cómo así que se robaron como 5.000 millones de pesos entre los dos? ¿Quién dio la orden, como gritaba Katy Jubinao en todas sus redes sociales el día de ayer? ¿Y quién dio la orden, como gritaba todo el uribismo en fila, que salió a culpar a Gustavo Petro de la plata que se robaron estos dos, estando con el señor Olmedo López, el señor Sneider Pinilla y la señora Sandra Ortiz, todos artífices del desfalco y del robo de la plata de la UNGRE, plata que supuestamente, dijeron las malas lenguas, era para sobornar a todo el Congreso y que se aprobaran las reformas de Petro? Discurso que se cae y narrativa que también se derrumba, porque es que resulta que el señor Iván Name, del partido Alianza Verde, presidente del Senado, se oponía a las reformas de Petro, no dejó avanzar las reformas de Petro en el Congreso de la República y acabó con cualquier tipo de posibilidad de que las reformas hechas para el pueblo se dieran durante su presidencia en el Senado. Además, el señor Iván Name se proclamó en oposición al presidente y dijo: lo que haya que hacer, pues lo hago para tumbar al presidente. Resulta que el señor Iván Name, al que el uribismo y al que el periodismo y al que la ultraderecha colombiana decían: es que ese tiene que ser el presidente de la República, ese señor sí nació para gobernar. Mírenlo cómo se le para de frente a este presidente castrochavista comunista y le pone el tate quieto. Ahora está en la guandoca, en la cárcel directamente, porque al señor se le dio que porque tenía que quedar con 3.000 millones de pesos, embolsillárselos y decir: yo me quedo con esta plata. Y esa plata no fue a parar en sobornos, sino que presuntamente fue a parar a una campaña política de la hija de él. Es que los divinamente sí saben para qué es la plata del pueblo. Mientras que el señor Andrés Calle se quedó con 1.000 millones de pesos perteneciente al Partido Liberal y presidente de la Cámara de Representantes. Los dos que tienen en común es que aborrecen a Petro hasta el cansancio, aborrecen a la izquierda y aborrecen a cualquier movimiento progresista. Pero también los dos que tienen en común que fueron ensalzados por personajes como J.P. Hernández, como Katy Jubinao, como Claudia López, como María Fernanda Cabal, como Paloma
Valencia, como Vicky Dávila y como toda la uribamenta, toda la gente de Cambio Radical y toda la ultraderecha que le vendían a los medios que gracias a Iván Name no se habían dado las reformas del presidente Petro. O sea, que gracias al señor presidente del Senado le habían tumbado las reformas a este castrochavista. Pero como ellos son expertos en el mundo camaleónico, como ellos son expertos en ponerse disfraces y en cambiar el discurso cuando les conviene, ya están diciendo que jamás apoyaron a Iván Name, que ellos no tienen nada que ver con el señor y que el señor le robó esa plata por orden de Petro. Mejor dicho, es que ya sabemos cómo es que opera la derecha en Colombia, ya sabemos cómo es que operan estos berracos, pero hay que irse un poquito más atrás, un poquito más allá, sí, allá, al pasado, en donde ensalzaban también a Olmedo López, personas como Robledo y Daniel Samper Ospina, pero en donde también decían que el señor había tenido un acto de justicia consigo mismo y quería denunciar a este gobierno corrupto. Al señor Olmedo López me le hicieron lobby en la W, en Caracol, en Semana, en RCN, en Blue Radio y en todos los medios tradicionales de este país, en donde me lo trataron como un rockstar y me le decían: ay, Olmedo López, téngale tiendo esta alfombra roja para que usted suelte esa lengua, para que suelte el gaznate y suelte el guarguero. El señor Olmedo López, el mismo de los carrotanques de La Guajira, fue el que se robó el billete presuntamente en compañía de Sneider Pinilla, y la señora Sandra Ortiz era la que repartía la plata, pero resulta que la plata se la repartió entre Andrés Calle y el señor Iván Name, que ayer decía: por favor, no quiero un escándalo de esto, no me saquen en los medios que yo soy gente de bien y la gente de bien no puede ser pillada robando. Todos estos hacen parte de la ultraderecha colombiana que se camufló en el gobierno de Petro, porque es que resulta que a Petro le dijeron: usted tiene que gobernar con todos, tiene que meter gente de todos los partidos, o si no, usted va a montar un régimen castrochavista en Colombia que va a terminar con una dictadura de izquierdas igualita a la de Maduro, igualita a la de Fidel Castro, igualita a la de cualquier comunista del mundo. Y entonces el señor Petro le abre las puertas a estas personas que han pertenecido a todos los gobiernos, y resulta que el escándalo de corrupción se lo acomodan a él y no al nepotismo ni a la burocracia que han manejado los de bien toda la vida en este país, con la complicidad, hay que decir, de los medios de comunicación, del poder hegemónico, de los banqueros y de las gentes de bien que son la élite colombiana, que terminan patrocinando el acontecer y el movimiento político de estos bellacos que han cogido la plata del erario, que han cogido el presupuesto público como máquina registradora para seguir haciendo política en Colombia. Bien capturados el señor Iván Name y el señor Andrés Calle, bien capturado Olmedo López, bien capturado Sneider Pinilla y bien capturada Sandra Ortiz, y que se vayan para la cárcel. Y bien que el presidente salió a decir que los corruptos que se roben la plata de los colombianos van para la cárcel, no como en gobiernos pasados, señoras y señores, que cuando ocurría esto el presidente salía en defensa de sus funcionarios ladrones. Este gobierno no es lo mismo, y ahí queda el escándalo del señor Iván Name, del señor Sneider Pinilla, del señor Olmedo López, del señor Andrés Calle y de Sandra Ortiz, que se robaron la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y que se embolsillaron ese billete pensando que en este gobierno podían hacer lo que han hecho en gobiernos pasados. Se les acabó, señores, se van para la cárcel, he dicho. Soy incorruptible. En su rol de candidata y de política no lo sé. En su rol de periodista sí. ¿Usted cree que uno puede tener doble cara? La política es otra cosa, Vicky. No. En la política... Uno no puede ser otra cosa cuando hace política. Uno no puede ser otra cosa. Uno tiene que ser el mismo. Y si uno es decente siempre. Pero se lo pregunto no por usted misma, sino por quienes seguramente la rodeen. Porque usted va a estar acompañada por muchísima gente de la que usted probablemente ni siquiera pueda responder. Porque resultan corruptos, resultan transados por algún tipo de amangual, lo que sea. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Capturaron a Name. Me hizo quedar como una bandeja.
como un zapato, como un tacón, porque yo había dicho que Name era tremendo político, que se oponía a las reformas de Petro, que era el propio para hacer mi fórmula vicepresidencial y se cayó. Lo cogieron, ayer la policía fue por él. 3.000 millones empacó. ¿Cómo no lo hiciste bien, Name? ¿Cómo te dejas pillar? Ahora yo con qué cara le salgo a la gente. Tengo que empezar a comer fritanga para que la gente se vaya por ese lado, me vean comiendo chunchurria, chunchulo, todo eso, pelanga, rellena, para que la gente piense que yo soy del pueblo. Name, lo hiciste mal. Si no sabes robar, no robes. Por eso yo voy a llegar a la presidencia, para que estas cosas no ocurran. Por lo menos no en el ente público, que no se enteren que las familias de bien divinamente roban, porque ya sabemos que roban. Ay, yo estoy insistente en redes tratando de culpar a Petro de lo de Name, después de que dije que yo ponía la cara por Name, que Name me parecía buen presidente y que además de todo Name era un hombre correcto, y resulta que no. Ay, no. Me va a tocar salir a la calle, a un unicentro quizá, a preguntarle a la gente: ¿es culpa de Petro el robo de Name? ¿De alguna forma Petro poseyó a Name? Sí, eso ocurrió. Petro poseyó a Name para que se robara esa plata. No hay otra forma de decirlo. Ay, por otro lado, Álvaro Uribe Vélez está confesando relaciones con paramilitares, pero ¿cómo puede ser posible? Somos tan parecidos. Él y yo nos parecemos mucho. Él se relaciona con paramilitares, yo me relaciono con paramilitares. Él se relaciona con megacendados, yo me relaciono con megacendados. A él le gusta el desconvivir, a mí me gusta desconvivir. A él le gusta el financiamiento de gente extraña, a mí me gusta el financiamiento de gente extraña. Y Uribe, mira, tengo que decirte, no hay nada de malo en tener familiares paracos. Yo también los tengo. Y yo almuerzo con ellos, pero yo no me siento igual a ellos. Lo mismo te pasa a ti, viejito divino, hermoso, tierno. Y tú me vas a dar la bendición, así sea desde la cárcel, para yo ser presidente. Pero qué mal si te meten a la cárcel, Alvarito. Pero si te meten, yo voy a visitarte desde allá, hago compañía contigo. Y me meto a la cárcel y como fritanga contigo en la cárcel, para que la gente sepa que somos del pueblo. Ay, no, es que estoy tan deprimida, tan deprimida. Están cogiendo a todos mis alfiles. ¿Con quién voy a gobernar? Si están cayendo todos, ¿con quién gobierno? Con gente decente no puedo gobernar, con gente decente. A ver, no se dejen coger, por favor, que me voy a quedar sin gabinete. Respétenme, que estoy en campaña y ustedes en la cárcel. Atrevidos. Ay, no, ya me voy a ir, ya hoy estoy muy ofuscada. No va a hacer que llegue la policía y me llegue a mí también. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Quiten esto de Notiparaco, detesto ese camino. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ya declaró que la señora Vicky Dávila, que estaba viajando allá a los Estados Unidos, pretende montarle un golpe de estado a Petro, reuniéndose con personas bastante indeseables que terminan haciendo trinos en contra del presidente, metiéndose con la condición del presidente de su vida íntima, diciendo que el señor presidente de la República tiene temas con la drogadicción y que diga de una vez. Pero es que este ataque de Vicky Dávila viene desde atrás, porque a la misma persona que van a ver ustedes acá en pantalla, vean la grandota acá, Álvaro Uribe Vélez también la visitó, y resulta que este señor no está de acuerdo con lo que dice Gustavo Petro. Dice que Gustavo Petro es comunista y no está de acuerdo con que Colombia tenga relaciones diplomáticas con China. Pero es que esto va más atrás, porque el otro enviado para terminar de gestar el golpe blando, que puede terminar en golpe de estado para el presidente Gustavo Petro, es el señor Álvaro Leiva, que publica otra carta y que además de todo dice que tiene pruebas que nunca muestra, y al que el señor Gustavo Petro denunció por sedicia. Pero es que hay algo más. El señor Leiva, según declaraciones del mismísimo Carlos Castaño, gente que perteneció a grupos paramilitares también dicen que Leiva buscó reuniones con Carlos Castaño, se reunió con Carlos Castaño y quiso gestar un golpe de estado al entonces presidente Ernesto Samper
Samper Pisano, que decía que el señor tenía que salirse para que se lograra la paz en Colombia. Leiva fue con Juan Manuel Santos, con el esmeraldero Carranza, a reunirse con Castaño a decirle que empezaran el proceso de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para tumbar al presidente. Lo mismo que está diciendo Leiva en esta carta actual. El señor Leiva lo que deja claro es que Petro tiene que hacerse a un lado, Petro tiene que ocuparse de su supuesta enfermedad por drogadicción y por adicciones, y Colombia tiene que tomar otro rumbo directo a la paz. El señor Leiva, además, que tiene hijos contratistas con el Estado, que tenían un negocio montado con los pasaportes en Colombia, no pudo resistir que la Contraloría lo haya sacado. ¿Qué culpa tiene Petro de eso? ¿Qué culpa tiene el señor Gustavo Petro, que además va a mostrar las pruebas ante la justicia para desmentir a Leiva y para que empiece una investigación por sedición y por estar conspirando para formar un golpe de Estado con la ultraderecha colombiana? Está detrás de esto Alvarín Pingüín, está detrás de esto Vicky Dávila, está detrás de esto la ultraderecha, están detrás de esto los banqueros que quieren tumbar a Petro. Pues vamos a verlo, vamos a saber por qué ese cuentico de salir todo el tiempo a caerle al presidente, a atacar al presidente y a formar bochinches con lo que pasa con la salud del presidente y con la vida íntima del presidente se acabó. El señor Leiva va a tener que mostrar las pruebas, va a tener que demostrarle al país lo que dice en sus cartas, y si no tiene pruebas, mejor dicho, va a tener que responderle a la justicia. Pero es que esto ya se había visto antes. ¿Cómo es posible que el señor Álvaro Leiva es canciller, pero en el momento que era canciller ya estaba planeando el golpe de Estado al presidente? Y lo mismo hizo en el gobierno del señor Samper. ¿Será acaso que Leiva tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana? ¿Será acaso que Leiva tiene cuentas pendientes con la corrupción en Colombia? ¿Será acaso que el señor Leiva está enojadísimo y ofuscadísimo porque Petro le quitó el negocio a su hijo y acabó con esa repartija de contratos beneficiándose con plata del Estado? Esto hay que verlo, pero también hay que empezar a investigar si el señor Leiva está directamente relacionado con Efraín Cepeda, y si Efraín Cepeda del Partido Conservador está directamente relacionado con Álvaro Uribe Vélez, con Vicky Dávila, con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe Turbay y con Paloma Valencia. ¿Será acaso que la ultraderecha, como lo hacían otrora por allá en los tiempos del Frente Nacional, se están aliando para acabar con el presidente y para empezar una nueva dictadura? Es que acordémonos cuando los liberales y los conservadores dijeron, bueno, dejemos de pelear, caray, y repartámonos el poder, caracha. Usted gobierna 4 años, yo gobierno 4 años, nos repartimos la plata, caray. Y así pretenden hacer a partir del 2026. Nuevamente los partidos tradicionales de Colombia, que toda la vida han gobernado, que toda la vida se han aliado con paramilitares, con narcotraficantes y con corruptos, quieren volver al 2026 al poder, mostrándose como independientes y como gente incorruptible que no tiene absolutamente nada que ver con ideologías políticas. Vamos a ver en qué acaba esto. Y el señor Leiva, que quería hacerle golpe de Estado a Ernesto Samper y que ahora busca hacerle golpe de Estado a Gustavo Petro, pues le salió por detrás lo que el plancito ese por la puerta de atrás, porque Petro ya tiene las pruebas para denunciarlo por sedición. Vamos a ver si le van a quedar ganas de seguir conspirando y de seguir manejando a su antojo la corrupción para gestar golpes de Estado, he dicho, divinamente, caray, gente de bien, caracha. Por otro lado, el señor Álvaro Uribe Vélez se ve decaído en el juicio, se ve caído, no aguanta más, él no puede más, porque una a una las mentiras del señor han sido reveladas en el juicio. La máscara se le está cayendo a Alvarín Pingüín y resulta que ahora sale a decir que él siempre le ha creído a Diego Cadena y que esto, escúchese bien, en plena televisión, porque es que el juicio de Uribe está siendo transmitido en el sistema de medios públicos, salió a decir que todo esto era una conspiración de las FARC, que las guerrillas querían a Uribe en la cárcel, y esto se ha
acomoda al plan que ya vienen gestando con Vicky Dávila, con Leiva, desde los Estados Unidos y con la ultraderecha. Quieren a Uribe libre, quieren decir que la jueza pertenece a las guerrillas, quieren decir que la jueza es terrorista y quieren decir que el juicio es politizado para que el señor no le responda a la justicia como verdaderamente tuviese que responderle. Ahora el señor confiesa que sí tiene relaciones cercanas con paramilitares, que sí ha hecho negocios con paramilitares, que sí le ha vendido propiedades a paramilitares y que algunos paramilitares tienen relaciones cercanas con primos suyos y con hermanos suyos. Pero ¿cómo puede ser entonces que don Alvarín Pingüín esté rodeado de paramilitarismo y él no sea paramilitar? ¿Cómo puede ser posible que Alvarín Pingüín esté relacionado con las fincas en donde se gestaron grupos paramilitares y él no sepa que se gestaron grupos paramilitares? ¿Cómo puede ser que su vicepresidente, el primero, el señor Pacho Santos, haya tenido relaciones cercanas con el señor Mancuso presuntamente y haya financiado la creación del bloque paramilitar Capital y él no sepa que esto ocurrió? ¿Cómo puede ser que el señor Álvaro Uribe Vélez diga que se reunió con Mancuso y él no sepa que se reunió con Mancuso? Pero sobre todo, ¿cómo puede ser que sus abogados se la hayan pasado sobornando testigos por todo lado, ofreciendo dádivas y metiendo billete para acabar con la honra de Iván Cepeda y él no sepa que sus amigos hicieron eso? ¿Cómo puede ser que haya entrado plata del narcotráfico a su campaña y él no sepa que se hayan caído avionetas con coca de pilotos que están relacionados con gente del partido que él nombró para ser alcaldes y gobernadores en regiones del país y él no sepa esto? ¿Cómo puede ser que en el juicio estén desmintiendo a Álvaro Uribe Vélez, le estén poniendo verdaderamente en tela de juicio su relación con el DAS para perseguir a opositores, como lo hizo con el señor Ramiro Bejarano, y él no sepa que esto ocurrió? ¿Cómo puede ser que en el DAS trabajó el determinador del asesinato de Jaime Garzón y él no sepa que esto ocurrió? Álvaro Uribe Vélez se está desplomando en el juicio. Álvaro Uribe Vélez está aceptando su relación con paramilitares y los medios de comunicación acá están fijados en que Gustavo Petro come lechona, no come lechona, consume drogas, no consume drogas y que el señor se despierta tarde o temprano. Álvaro Uribe Vélez está confesando relaciones comerciales, empresariales y criminales con bandidos paramilitares, robo de petróleo, creación de grupos paramilitares, tráfico de influencias y además de todo fraude procesal. El señor tiene que irse a la cárcel, pero resulta que aquí es más importante buscar la forma de caerle a Petro relacionando cualquier caso de corrupción con el presidente. Ya por ahí salió el señor Félix de Bedú a decir que lo de la UNGRD era lo mismo que la política, pero ¿en dónde tiene la cabeza este señor? Por Dios, ¿en dónde la tiene? Que tienen que mentirle al país de todas las formas posibles para poder salirse con la suya. Señoras y señores, el país está caliente, el país está marchando directamente a la consulta popular y mientras se caen los corruptos y mientras el paraco mayor se va a la cárcel y mientras la justicia actúa como nunca antes había podido actuar porque no habíamos vivido en democracia, llega la consulta popular a este país. La gente tiene que salir a votar por sus reformas, la gente tiene que salir a votar por sus derechos laborales y la gente tiene que entender que esto no es un paso para ninguna reelección de Petro, sino para dejar una marca en la historia de este país, que mientras los corruptos caen, la gente obtiene sus derechos fundamentales, he dicho. No, señor, pero es que además eso me lo refuerza. Yo le creía al doctor Diego Cadena y le sigo creyendo que él no ofreció beneficios para mentir o callar. En esa ocasión estaba además con la doctora Ángela López. Ningún beneficio se ofreció, fue la información que yo tuve. Combatiente en este país contra el bandidaje. Aquí hay que investigar una cosa, hasta qué punto estuvo metida la FARC en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo. Y los allegados a la FARC, ¿de dónde saca la señora? ¿De dónde saca la señora que es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía de que le van a dar libertad. Y así terminamos Notiparaco. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que yo siga haciendo este noticiero, el verdadero noticiero del pueblo.
Amigos, entusiasmo y muchas gracias. Nos escuchamos también en en la Radio Nacional del Sistema de Medios Públicos. Para que sepan que ahí estoy de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 p.m. Lo pueden escuchar en FM o buscarlo también en redes sociales de la Radio Nacional RTBC Sistema de Medios Públicos. Chao.